Desde esta tierra bendita de Villaflores, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje es: somos un pueblo de esperanza, no somos esclavos del temor. Nuestra amada iglesia, la primera iglesia del Nazareno de Villaflores, Chiapas, México, sigue en suspensión de actividades públicas, de acuerdo con las disposiciones del gobierno y de nuestras autoridades eclesiásticas. Pero en casa seguimos orando y adorando al Señor, porque Dios no vive en los templos, sino que cada creyente en Jesucristo es templo del Espíritu Santo. El pueblo cristiano es un pueblo de esperanza. No somos esclavos del temor. Nuestra mirada está siempre hacia adelante, en espera de las promesas que Dios ha dado a todo aquel que cree. Un hijo de Dios siempre tiene esperanza, porque no depende de las circunstancias que le rodean, sino del Dios eterno, quien no está limitado por el tiempo y el espacio y la materia. Vamos en camino a Semana Santa. Ya nos falta poco. Estamos hablando de renovación espiritual. Todos necesitamos ser renovados, porque un corazón renovado desarrolla una fe fructífera en todas las áreas de la vida. No cabe duda que siempre estamos aprendiendo cosas. En esta pandemia del COVID-19, todos hemos estado escuchando y leyendo cosas viejas, pero otras muy nuevas. Los expertos nos han hecho recordar cosas de la materia de ciencias naturales, de la secundaria, me acuerdo, de algunas. Los hombres de ciencia nos han informado que COVID-19 es un virus, no una bacteria. Ahora sabemos que un virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína cubierta por una capa protectora de grasa, que al ser absorbida por las células de la mucosa ocular, la mucosa nasal o la mucosa bucal, cambia el código genético de estas células y las convierten en células agresoras y multiplicadoras por la mutación. Como el virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína, no se le mata, sino que se desintegra solo. El tiempo de desintegración depende de la temperatura, la humedad, el tipo de material donde reposa. Pero hay algo que llamó muchísimo mi atención. Dicen los expertos que el virus es muy frágil, pues lo único que lo protege es una capa fina de grasa. Por eso es que el jabón es el mejor remedio casero para lavarse bien las manos y frotarse por 20 segundos. Al disolver la capa de grasa, la molécula se dispersa y se desintegra sola. Entonces, ¿cómo es que algo tan frágil puede poner al mundo de cabeza? ¿Cómo es que algo tan frágil puede causar una pandemia y poner a los países enteros en duros aprietos de salud y economía? La respuesta es: porque las condiciones lo permiten. Es decir, cuando el coronavirus encuentra las condiciones adecuadas, se extiende como reguero de pólvora. Por eso se han tomado las medidas del distanciamiento social y que todo el mundo esté en casa. Ya todos sabemos que esto es para que el virus no encuentre las condiciones óptimas para el contagio y no se siga propagando por todos los rincones del mundo. La incredulidad es como el coronavirus. Cuando encuentra las condiciones adecuadas, se vuelve viral. La frialdad espiritual y la indiferencia de nuestra cultura a las cosas de Dios ponen las condiciones óptimas para que la incredulidad se contagie a muchas personas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios, no con palabras de memoria, sino con el corazón? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia para adorar con toda tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia con verdadera hambre espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesucristo a alguien? Y decimos que somos cristianos. Pero estamos viviendo tiempos en que las personas están volviendo su rostro al cielo para clamar a un Dios al que le habían dado la espalda. La buena noticia es que Dios nunca nos ha dejado de amar. Sus brazos siempre han estado abiertos para todos. Muchas veces me he preguntado,
¿Por qué el apóstol Pablo hizo lo que hizo? Llevó el evangelio por todas partes y plantó muchas iglesias. Varias veces estuvieron a punto de matarlo, pero él parecía incansable e invisible, invencible. ¿Cuál es la razón? Tiene mucho que ver la visión que él tenía de Jesucristo, es decir, cómo veía él a Jesucristo, quién era Jesucristo para él. Para el apóstol a los gentiles, Jesucristo era tan grande y tan alto que solo hay una persona por encima de él, Dios Padre. En todo el universo, en cuanto a soberanía, poder y autoridad, después del Padre, solo hay uno, Jesucristo. Y el apóstol lo expresa en su carta a los Filipenses a través de un himno, Filipenses 2, 5 al 9. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose obediente semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Me impresiona mucho el pensar cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Esta grandeza de Jesucristo alimentaba el corazón del apóstol Pablo y lo energizaba. Por eso parecía incansable e invencible. ¿Qué visión tenemos nosotros de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué relación tienes con Él? La razón de por qué muchas personas viven a su manera es porque su visión de Jesucristo es muy, pero muy pobre. Lo ven como el Salvador del mundo, muy generalizado, muy diluido, pero no lo ven como el Señor exaltado, que tiene dominio sobre todo y sobre todos, y mucho menos lo ven como el dueño y soberano de la vida de ellos. Cuando una persona cree en Jesucristo y lo ve como Salvador y Señor sobre todas las cosas, su vida cambia drásticamente, como ha cambiado la vida del apóstol Pablo y también la vida de miles y miles de personas a través del tiempo. Te invito a ver a Jesucristo como lo que es, Señor y soberano sobre todas las cosas, sentado a la diestra del Padre. Veamos lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estas palabras son muy grandes, pero hay más todavía. El cual, o sea Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto habla de la divinidad de Jesucristo. Eso ya es grandísimo, pero hay más todavía. Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, oiga esto, se sentó a la diestra, al lado derecho de la majestad en las alturas. O sea, se sentó al lado derecho del Padre en los lugares celestiales. Y desde esa posición de poder, autoridad y soberanía, Jesucristo intercede por nosotros, como dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias a Dios. Jesucristo es el Señor, el soberano por encima de todo y de todos.
Pero no es un Señor que solo está sentado en un trono, descansando todo el día. De ninguna manera. Él es el Señor que está activo, intercediendo día y noche ante el Padre en favor de su pueblo. Si Jesucristo es el Señor y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿por qué muchas personas no creen en Él? ¿Por qué muchas personas viven como si Dios y Jesucristo no existiesen? El apóstol Pablo nos ayuda a entender esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este siglo es el archienemigo de Dios con mayúscula, o sea, de Dios verdadero. Este enemigo puso una venda sobre los ojos de los que rechazan a Jesucristo, cegando así el entendimiento de los incrédulos, de los que viven a su manera y según sus propias reglas. Y la ceguera espiritual nos lleva a la perdición. Aunque tengamos religión, podemos estar ciegos espiritualmente. Aunque seamos protestantes o de cualquier iglesia o grupo religioso, podemos estar ciegos si no estamos obedeciendo a Jesucristo. Recordemos que ninguna religión puede salvarnos, solo Jesucristo. Porque dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Supe del testimonio de un médico de Lombardía, al norte de Italia, la región de ese país más golpeada por el coronavirus. Este médico dijo que al principio los enfermos de coronavirus llegaban de a pocos, después llegaban por decenas, pero luego llegaban por centenas, de tal manera que ya no podían atender a todos y tenían que mandar a algunos literalmente a morir a su casa. Dijo el doctor que como médicos eran hombres de ciencia y por lo tanto eran ateos. Pero ante tanta calamidad y sufrimiento de la gente y al sentirse rebasados como doctores, su ateísmo se derrumbó. Comentó que llegó enfermo un pastor mayor de 70 años que llevaba su Biblia. Y cuando ellos estaban agotados, el pastor oraba y animaba a los enfermos. A los pocos días, el pastor murió y se fue con el Padre. Pero los médicos ya no eran los mismos. Algo en ellos había cambiado. Ahora ellos claman a Dios que los ayude en medio del dolor y el sufrimiento. Muchas veces tenemos que tocar fondo para que se derrumbe nuestra frialdad espiritual, nuestra incredulidad se destruya y crezca en nuestro corazón la fe en Dios. Entonces la venda se cae y podemos ver que Jesucristo es el Señor y que hay un Dios que nos ama y que nos está esperando para recibirnos como hijos. Muchas veces solamente el dolor y el sufrimiento nos hacen sensibles a Dios. El apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La gente necesita escuchar y saber que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, porque Jesucristo es el centro de la Biblia, la palabra de Dios. Gracias a Dios que no solamente es el Salvador, sino es el Señor, soberano sobre todo y sobre todos. ¿Por qué es tan importante que veamos a Jesucristo como Señor? Porque así nos damos cuenta de que el que tiene el control es el Hijo de Dios, no el enemigo de Dios. El que está en el trono es Jesucristo, no el diablo. Por eso los creyentes sabemos que el que tiene la última palabra en nuestra vida es Jesucristo, no el enemigo. Hay quienes hablan del diablo como si él tuviera el control de todo. Pero recordemos que el enemigo fue derrotado en la cruz,
Aún sigue activo, pero está limitado y está sentenciado al lago de fuego. Dios quiere que salgamos de las tinieblas y vengamos a la luz de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. En la persona que cree en Jesucristo, Dios resplandece en su corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vivimos en un mundo ciego a las cosas del reino de Dios. No podemos muchas veces darnos cuenta por esta ceguera que nos hemos convertido en máquinas de hacer dinero, casas, terrenos, viajes, profesión, éxitos, fiestas, rancho, proyectos personales, grandes metas. No es que estas cosas sean malas, no. Pero si estas cosas están antes que Dios en nuestro corazón, no son malas, sino malísimas, porque han ocupado el lugar que solamente Dios debe tener en nuestra vida. Para muchos Dios es como un limosnero, porque le dan las sobras, las migajas de su tiempo, de su inteligencia, de sus dones, de sus recursos, de su obediencia, de su vida. Pero el coronavirus nos está abriendo los ojos para levantar nuestra mirada al cielo y decir, gracias Dios, porque sigues ahí, silencioso, paciente, misericordioso, esperando que nuestro corazón te llame y te reconozca como el número 1 de nuestra vida. Somos un pueblo de esperanza, los hijos de Dios. Yo mismo me he hecho la pregunta, ¿qué pasaría si yo me contagio de COVID-19? Y he llegado a esta conclusión. Mi vida es de Jesucristo. Y Él determina cuándo será el día de mi partida, porque Él es el Señor. Y mientras me conceda vivir, viviré para Él y viviré sin temor. Muchas veces he sentido temor, pero estoy aprendiendo a vencerlo por medio de la fe en Cristo. Porque el Señor es mi sanador. En casa hemos visto milagros. Y si Él quisiera llevarme a su presencia, sé que hay una vida eterna y una herencia maravillosa después de la muerte para los hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios todavía, ¿qué estás esperando? Entrégale tu vida. Ten un sincero arrepentimiento y abandona toda forma de desobediencia a Dios. Cree en Jesucristo y vive para Él. Y si usted es mayor de 60 años, o tiene diabetes, o hipertensión, u otro padecimiento que los médicos han dicho, no tenga temor. Mi madre y mi suegrita son mayores de 80 años. Muchas personas que amamos son mayores de 60 años, pero no temamos. Por eso debemos ser personas de fe y esperanza y debemos estar seguros de que nuestra vida le pertenece al Señor. En estos tiempos debemos aferrarnos al único terreno seguro en medio de las arenas movedizas. Y ese terreno es la fe en Jesucristo. No debemos vivir con temor. Dice el Salmo 27, versículos 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Por lo tanto, no estemos angustiados, sino vivamos confiados, porque somos de Jesucristo. Los hijos de Dios no somos esclavos del temor, sino confiamos en el Señor Jesús, que está en el trono, y desde allí intercede por nosotros ante el Padre. Ahora es tiempo de estar en casa. Muchos están trabajando desde casa. Pero los que tienen que ir al trabajo, vayan
confiando en Dios, vayan en el nombre del Señor. Y los que se quedan en casa, no se sientan como leones enjaulados, sino aprovechemos para hacer cosas que teníamos pendientes o atrasadas, como sacar esa ropa que ya no usamos, acomodar ese librero, limpiar el patio, leamos un buen libro, veamos buenas películas, oremos juntos, leamos la Biblia, busquemos a Dios. Ahora que cocine el marido o los hijos. Nuestro hijo está en casa y ha cocinado riquísimo. Podemos aprovechar para hacer varias cosas buenas, pero confiemos en el Señor y vivamos sin temor. El gran predicador Charles Spurgeon también sintió temor, pero mediante la fe en Dios lo pudo vencer. Él escribió estas palabras hace muchos años. Dice Charles Spurgeon: el barrio en que yo vivía en Londres fue asolado por una epidemia de cólera. Cada día yo debía visitar a docenas de enfermos y con gran frecuencia tenía que hablar al borde de una tumba. Acabé por hallarme preso de un terrible cansancio y acompañado por una gran depresión moral. Caían mis amigos, uno tras otro, y yo estaba en peligro de contagiarme. El Señor permitió que un día que yo volví a casa muy deprimido, después de un entierro, mis ojos fueran atraídos por un letrero en el escaparate de un zapatero. En un primer momento creí que se trataba de una propaganda comercial, pero vi que me había equivocado, pues era un cartel escrito a mano con grandes letras que decían: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 91, 9 al 10. Dice Spurgeon: por la fe me apropié de estas palabras de la Biblia. Seguí visitando a los moribundos con perfecta serenidad. La plaga retrocedió y yo no recibí mal alguno. El Señor iluminó a ese hombre, cuya fe fue honrada junto con la mía, para que escribiera aquella tosca copia de la Sagrada Escritura trazada por un sencillo zapatero. Julio Melgar está ahora en la presencia de Dios. Uno de sus cantos dice: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Digamos juntos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Bendita es la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu bendita palabra que nos llena de fortaleza, nos llena de ánimo, nos da seguridad. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro refugio. Señor, en tus manos está nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No estamos solos, porque también tu Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Señor, oramos por las personas que han sido contagiadas del coronavirus. Guarda su vida. Bendice su recuperación, que puedan volver a casa, Señor, con salud. Bendice a sus familias. Te pedimos consuelo y fortaleza para los que han perdido un ser amado. Pero de manera muy especial también te pedimos por los doctores, por las enfermeras y todas las personas que atienden a los pacientes. Señor, guárdalos, protege sus vidas. Oramos por los gobernantes municipales, estatales, federales, mundiales, porque ellos tienen que tomar decisiones sobre los que están bajo su autoridad. Dale sabiduría, Señor. Oramos por nuestro presidente municipal, el doctor Mariano Rosales, por su familia, por su equipo de trabajo. Guárdalos, bendícelos. Bendice Villaflores, Padre. Guárdanos, Señor. Bendice Chiapas, bendice México. Bendice los países donde la epidemia se ha extendido muy fuerte. Ten misericordia de Estados Unidos, Italia, España y toda nación donde el virus está pegando muy duro. Oramos para que las personas clamen a Dios, entreguen su vida a Dios y cambien su estilo de vida. Ayúdanos a nosotros, Señor, para que la incredulidad, la frialdad espiritual, la indiferencia no se apodere de nuestro corazón. Danos un corazón de fe. Danos un corazón que te ame, que te busque, que tenga hambre espiritual. Bendícenos, Señor, guárdanos. Hacemos a un lado el temor, porque somos hijos de Dios, como dice Julio Melgar. No somos esclavos del temor, porque somos tus hijos. Llénanos de fe, de esperanza. Somos un pueblo de esperanza. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Bendice a toda persona, Señor, que necesita encontrar la paz de Jesucristo en su alma. Te damos gracias porque eres Dios de amor y de misericordia para toda persona que clama a ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.